tendencia en el sentido de que las redes cógnitas y las redes tensas están desbordados por infinitos atributos que son inconmensurables y que no pueden conmensurar nunca la realidad, que la realidad es infinita. La sustancia es una, porque cuando Spinoza dice que hay una sustancia, en realidad dice que nada es sustancial, que no hay ningún objeto del universo, ningún modo, diría él, ni ningún atributo que sea privilegiado respecto a los demás, que todo, digamos, tiene el mismo peso ontológico. Y claro, aquí nosotros, pues, desde el materialismo filosófico, que es, digamos, heredero bueno, entre otras cosas, del espinosismo, pues el materialismo filosófico, yo prefiero empezar por la ontología especial, es decir, por el mundo, ¿no? El mundo, ¿qué es el mundo? Claro, el mundo, bueno, yo la respuesta más positiva que se me ocurre, el mundo es un río que es afluente del Segura, ¿no? Por aquí, en el río Mundo, ¿no? Eso, lo más positivo que se puede decir del mundo. El mundo es aspectable, que diría Aristóteles, el mundo que, en fin, que construimos también nosotros, los humanos, a lo largo de los siglos, porque claro, esto es el mundo, ¿no? O esta sala es parte del mundo, esto se ha construido, esto no es natural, ¿no? El mundo es un artificio de alguna manera. Entonces nosotros hablamos de tres géneros de materialidad mundana, que son, los tres géneros de materialidad son M1, la materia primogenérica, M2, la materia segundogenérica, y M3, la materia terciogenérica. Por M1 entendemos muy bien la materia más bien físico-química y orgánica, o biológica si se quiere, que está más bien en el espacio más que en el tiempo, es más bien más exterior que interior. Y espacio no entendido en el sentido geométrico, sino entendido en el sentido de espacio individual, donde se dan las relaciones de cercanía, lejanía, movimiento, desplazamiento, cambio, en fin. Y es, digamos, el espacio, digamos, en la unidad de la percepción apotética. ¿Qué queremos decir con apotético? Pues apotético es a distancia, ¿no? La vista, por ejemplo, es una percepción apotética. El olfato también, cuando olemos algo, normalmente lo olemos a distancia. El oído también, cuando escuchamos algo, está a distancia. Apotético que se contrapone con paratético. Ya el gusto y el tacto son, digamos, percepciones paratéticas, que ya son inmediatas. Cuando toco algo, lo toco ya, está pegado en mi cuerpo, en mi propio cuerpo, igual que el gusto, claro. Cuando hablamos de M1 no nos referimos a ninguna sustancia extensa, la res extensa en el sentido más que de Descartes que de Spinoza, y tampoco una sustancia material grosera, porque cuando hablamos de M1 como la materia primogenérica, sí, nos referimos a los cuerpos, por supuesto, pero también a materialidades incorpóreas, como son las ondas electromagnéticas, o ondas de todo tipo, como pueden ser las ondas también del sonido o las ondas de radio. Aquí ahora mismo pues, hay un montón de... Tú pones una radio aquí y te llega porque está la onda. Entonces esto está lleno, el plenum energético, que se dice, y el aire mismo, el oxígeno, pues todo eso son materiales primogenéricas. Y también, claro, el problema de las materias primogenéricas, pues claro, son contenidos dados fenomenológicamente, que los podemos contemplar, y también contenidos no dados fenomenológicamente, como por ejemplo en el tiempo antes de dar la vuelta a la Luna, antes de la circunvalación de la Luna por los soviéticos y por los americanos, pues, ahora están los chinos allí, pues se hablaba del lado oculto de la Luna, pero que lo pensamos como M1, pero no dado fenomenológicamente. Ahora ya con la tecnología pues, sí, ya se puede saber el lado oculto de la Luna. Pero también podemos hablar, por ejemplo, pues, del centro de la Tierra, y nadie ha llegado al centro de la Tierra, a no ser que seamos tierra huequistas, también hay, que están los tierraplanistas y los tierra huequistas, que dicen que hay un solo centro de la Tierra, etc. Bien. Las esferas científicas de M1, aunque esto es pura ontología, no es ciencia, no estamos hablando de digamos, un cierre categorial, sino de algo que desborda los cierres categoriales, que es la ontología, que es el estudio de la materia. Pero el M1 también va más referido a las ciencias, a las ciencias biológicas, físicas, químicas, termodinámicas, etcétera, etcétera. Y las operaciones cognitivas pues, son la vista, nosotros vemos los cuerpos, ¿no? M1, el oído, también lo percibimos las ondas, ¿no? Y el tacto, cuando tocamos las cosas, pues se llaman las operaciones cognitivas más bien de M1. Pasamos al segundo género de materialidad, M2, o materia segundogenérica, que es más bien de índole psicológica, que son, más bien, está dado más bien interior, de manera interna, y en el tiempo más que en el espacio. Entonces estos son deseos, recuerdos, sensaciones anestésicas, ensoñaciones, en fin, dolores, en fin, todo lo que sea, digamos,
del estuche epidérmico para adentro, digamos, de alguna manera. Y claro, y el tiempo, cuando me refiero que claro, no está dado más en el tiempo, que en el espacio no me refiero a tiempo tampoco me refiero al tiempo como una magnitud individual, dada, digamos, según el antes, la hora y el después. Y no es igual que pasaba con M1, que no era una sustancia material, pues M2 no es una sustancia espiritual. Es más, M2 siempre tiene que ir ligado a un cuerpo. Y como hemos dicho antes, el materialismo se define por ser la postura que postula la condición corpórea de todo viviente. Entonces M2 siempre tiene que estar encarnado, ¿eh? Y el M2 también se ocupa de las operaciones, claro. Entonces M2 sin cuerpo orgánico no es posible, es imposible. Y claro, entonces el contenido de M2, digamos lo que entre comillas se conoce como el fuero interno, ¿eh? Digamos, la concavidad de todo organismo. Ahora bien, no tiene por qué ser solo humano, ¿eh? También los animales. Es más, incluso hasta un ácaro tiene interioridad, de algún modo, y hay logos operatorios de algún modo, en un mosquito, en un ácaro, o en un pólipo, en una esponja, o sea, lo más pues tiene M2 también. Hay una interioridad, es un individuo, no es una persona, desde luego, pero hay algo dentro, de algún modo. Y, claro, y también contra el solicismo, pues M2 se supone también la interioridad ajena, ¿no? La de otro individuo, no, porque si no caeríamos en el solicismo, si solo el interior, claro, sí, cada uno es siente para sus adentro, pero hay que presuponer que los demás también. De hecho, el solicismo pues, es una tesis que no ha sostenido nadie, ningún filósofo relevante que yo sepa. Si ha podido coquetear o digamos, experimentar de alguna manera con el solicismo por hacer una especie de experimento, entre comillas, filosófico, como puede hacer también Descartes, por ejemplo, cuando habla ahí de que se ensueña, de que no voy a suspender todas las imágenes, voy a quedarme ensimismado, voy a considerar falso, vano todo lo que parece que es un solicista, pero después Descartes inmediatamente reconoce de que existe el mundo exterior, de que existe Dios y de que existen los demás sujetos. Eso sí, a los animales no, a los animales eran máquinas, ¿eh? Como diría antes Gómez Pereira, un filósofo español de Medina del Campo del siglo XVI, que Descartes retomaría sin citarlo y despreciándolo incluso, y diciéndole a Mersenne que no quería saber nada de ese filósofo español que hablaba del automatismo de las bestias, y como, en fin, el padre Malebranche también incorporaría esta tesis extravagante del padre del automatismo de las bestias, que las bestias, digamos, los animales, ni sienten, ni padecen, ni piensan. La esfera, digamos, científica de M2 pues sería la sociología, la psicología y también pues la etología, el estudio de la conducta. Y las operaciones cognitivas pues serían interceptores, sensaciones senestésicas, etc. El siguiente género de materialidad es M3, que son las estructuras esenciales, ¿no? Que son las ideas y los conceptos, que son algo muy bien abstracto, no es algo, digamos, ni exterior ni interior, ni espacial ni temporal, sin querer decir que también esté fuera del espacio y el tiempo, no queremos decir eso. Son contenidos acrónicos y atópicos, no están dados ni en un tiempo concreto ni en un espacio concreto, pero están en el propio mundo, es in medias res, me dirán los escolásticos, en medio del asunto, en el propio mundo. Entonces, como ejemplo, podemos el espacio proyectivo arreglado, las rectas paralelas, el conjunto infinito de números primos, la lengua y Saussure, el imperativo categórico como regulador de relaciones morales, identidades sintéticas, que es como se considera desde la teoría del cierre categorial la idea de verdad. En fin, si M1 y M2, digamos, correspondían al reino de la existencia, M3 corresponde al reino de la esencia, por decirlo en términos clásicos. Claro, aún así, M3, que se supone que son las esencias, aún así M3 es tan material como un montón de grava. ¿Por qué? ¿Por qué es material? Porque es plural. Nosotros el materialismo no lo definimos ni por los cuerpos, ni por otra cuestión, sino simplemente por la pluralidad y la codeterminación. La pluralidad, y no pluralidad entendido como multitud de cosas, sino como la pluralidad en el sentido de la discontinuidad, de que hay cosas que no están conectadas con todas y que no hay cosas que existen absolutamente aisladas de todas las demás, que hay cortaduras, que hay hiatos, pero que a su vez no puede existir nada absolutamente aislado. Y por eso M3 lo considera material en el sentido de que es plural y se codetermina, en fin, con conjuntos de relaciones terciogénericas, pues también se van codeterminando.
Claro, en M3, digamos, no es algo noético que se haya pensado por un sujeto, sino bien noemático, que diría user. También las individualidades concretas pueden ser M3, por ejemplo, César, Julio César. Pues M1, es decir, el cuerpo de César, los huesos de César, no sé si lo estarán buscando o lo quieren cambiar de tumba, no sé si encontrar el cuerpo de César, pero el cuerpo de César, pues ya no existe, como vete a saber dónde están los huesos. Ni mucho menos César como M2, es decir, como los pensamientos subjetivos de César, porque el hombre murió. Pero sí existe César como idea M3. Y como César, como Johann Sebastian Bach, como Mahler, como quien quiera. Bueno, y claro, M1, o sea, la dialéctica de M1 y M2 surge M3. Es una dialéctica entre el primer género de materialidad y el segundo género de materialidad, pues confluyen, digamos, de alguna manera en ese tercer género de materialidad, que no sale de un cielo supracósmico, hiperuránico, diría Platón, que baja al mundo para encarnarse, sino que está dado, digamos, como decíamos, in medias res, en medio del asunto, en medio del mundo, el mismo mundo, junto a los otros dos géneros de materialidad. Porque lo que pasa con los géneros de materialidad, digamos, que son disociables esencialmente, pero existencialmente son inseparables. O sea, que no puede darse un M1 al margen de M2 y M3, M2 al margen de M2 y M1 y M3, o M3 al margen de M2 y M1. Digamos que están sinectivamente conectados, dice bueno. Esos géneros, y si desconectamos un género de todos los demás, pues ya entraríamos en el formalismo. Pero eso, si da tiempo, lo vamos a ver ahora. Porque, por ejemplo, como ejemplo de formalismo primogenérico, bueno, a mí el ejemplo más claro que se me viene de formalismo primogenérico es el atomismo antiguo, el de Demócrito. Demócrito habla de los átomos como seres de Parménides multiplicados por infinito, pero son corpóreos, sí, seres de Parménides incorpóreos, pero son átomos que no pueden dividirse, ya no pueden dividirse más, la materia ya no puede dividirse más. Y son átomos que se mueven por el vacío infinito, porque entre átomo y átomo, por muy pegado que esté, siempre va un vacío que los separa, porque los átomos son individuos, precisamente el vacío es lo que hace que los átomos sean individuos, y se van combinando los átomos por este espacio infinito, entre los infinitos mundos, que diría Demócrito, y se van combinando por el azar que decía Demócrito, o Epicuro que decía por el clinamen, que también son diferentes, el atomismo de Demócrito al de Epicuro, como ya vio el joven Marx en su tesis doctoral, la diferencia entre el sistema de Demócrito, el sistema de Demócrito con el sistema de Epicuro, el atomismo de uno y otro autor, aunque hay muchas analogías, por supuesto, claro, es la misma escuela como quien dice, pero con sus matices y con sus diferencias. El formalismo segundo genérico pues sería la forma más bien del espiritualismo, lo que hemos llamado, viéndolo de otra perspectiva, el espiritualismo exclusivo. Pues el formalismo segundo genérico, pues digamos, toma a la conciencia como realidad radical. Y todo lo demás es derivado de la conciencia. Ser es percibir, ser percibido, diría Berkeley. Entonces es la conciencia la que configura el mundo. Y ya sea la conciencia de Dios o ya sea la conciencia de los hombres. Pero la conciencia configura la realidad. Pues es un ejemplo de formalismo segundo genérico. Y formalismo tercio genérico, pues sería, digamos, el platonismo convencional. Cuando Platón hablaba del mundo de las ideas, pues esas ideas son M3, que están separadas del mundo, el horismos famoso, y el mundo, digamos, una apariencia de esas ideas que son la realidad por esencia, que son la realidad verdadera. Y las almas pues estarían entre ese mundo corpóreo aparente y el mundo de las ideas, porque eso Platón dice que el alma es afín a las ideas. También Bertrand Russell, cuando decía que la materia pues, es una especie de relaciones matemáticas, pues también podríamos poner como ejemplo de formalismo terciogénerico, porque claro, en las matemáticas, como en la lógica, pues es el principal huésped de M3. Bien. Claro, estos tres géneros de materialidad, para no caer en ningún tipo de formalismos, o porque también, aparte de que existe un formalismo primogenérico, un formalismo segundo genérico y un formalismo tercio genérico, bueno, llega a registrar incluso hasta 12 formalismos. O se puede dar también formalismos bigenéricos. Por ejemplo, el Diamat pues es una forma de formalismo bigenérico en el que se sustantifica M1 y M2 y se olvida M3, aunque por otra parte también M3 lo ejercitan de una manera, incluso, en fin, bueno decía que hay que interpretar a Marx también como teniendo en cuenta M3 para interpretar la idea de producción. Pero también puede ser un formalismo, digamos, que se sustantifiquen los tres géneros de materialidad y que sería un mundanismo. Se
se cuantifica tanto M1, M2 y M3. Y es una especie de mundanismo, el mundo. Sin abrir la vía de regresus a lo que llamamos materia ontológica general. Si hemos visto los tres géneros de la materia ontológica especial, que es el mundo, pues la materia ontológica general es aquello digamos, que cuando se trituran las partes del mundo, cuando se llega, digamos, es claro, es una materia ontológica general lisológica, porque aunque los tres géneros de materialidad se puede estudiar lisológicamente, lisológico quiere decir, digamos, que es un lisado, digamos que de una manera abstracta, para decirlo rápido, que no es concreto, que no hay morfologías, ¿no? Porque el mundo podemos ver un relieve, podemos ver el mapa mundi, que es un relieve, pero no tenemos, digamos, la materia ontológica general es algo lisológico en el sentido de que es abstracto, de que no hay relieves, que no hay formas, que no hay categorías ni conceptualizaciones. En la materia ontológica general ignoramos, ignorabimus, es lo que decimos. En la materia ontológica general es algo que es un conocimiento negativo, pero que eso no implica la negación del conocimiento. Podemos saber que M es infinito, fíjense, infinito, no finito, inconmensurable, no se puede medir, ininteligible incluso, porque no es inteligible como pueden ser inteligibles partes del mundo. M es una idea que nos desborda completamente, que es la realidad radical, por decirlo así, es la infinitud radical, si se quiere también. Es lo que sería la realidad en sí. Y el mundo, por eso el mundo decimos que el mundo no es suficiente, que el mundo no agota la realidad, siempre que entendamos por mundo estos tres géneros de materialidad que hemos expuesto. Entonces, el mundo, digamos, es un chasquido para la materia ontológica general. Es un episodio de esa materia ontológica general que en su multiplicidad y codeterminación, pues en su curso, da de alguna manera al mundo. O sea, que existen realidades que no son mundanas, por decirlo rápidamente, que humanamente no pueden ser percibidas y solo pueden ser pensadas de alguna manera. O simplemente con este ejercicio de, entre comillas, teología negativa, porque esto viene también de la teología negativa de Dionisio Areopagita, que a su vez era neoplatónico, y que esto tiene mucho que ver también con el neoplatonismo de Plotino, con el uno, a referirme antes a esa tesis materialista, esa interpretación materialista que podemos hacer del uno de Plotino, que a su vez venía de Platón, cuando decía Platón, el bien es pequeña tesusía, es decir, más allá de la esencia, ¿qué es la esencia? Es de la definición. Digamos que la materia ontológica general no se reduce a ninguna definición mundana, que es el propio mundo y lo que está más allá del mundo, claro, porque M sub sí, es decir, el M1, M2 y M3, los tres géneros de materialidad, están incluidos en la materia ontológica general, que es algo que desborda completamente los tres géneros y que es una infinitud radical. Claro, esta materia ontológica general, como decimos, es tanto mundana como extramundana, porque está incluida, o sea, el mundo está incluido en esta materia ontológica general. También podemos poner en la tradición a sustancia de Spinoza, que lo hemos traído aquí también, como un ejemplo de materia ontológica general, aunque en el sistema de Spinoza cumple el papel de materia ontológica general. Pero también podemos poner a la voluntad de Schopenhauer, también citado aquí, o al ser de Heidegger. Son, digamos, esquemas que se han ido dando en la historia de la filosofía, porque, bueno, en la enseñanza materialista hay una tabla donde pone los ejemplos de la historia de la filosofía, tanto del primer género de materialidad, segundo género de materialidad y tercer género, y la materia ontológica general. Lo pone en la tabla, que no son ideas que se haya inventado el propio bueno, que son ideas, digamos, que están en la tradición filosófica. Por ejemplo, los tres géneros de materialidad ya están en Platón. Está el mundo de los cuerpos, que es aparente, o la apariencia de los cuerpos, o un mundo estable, también se puede decir así, el alma, que sería M2, y las ideas, que son M3, y el bien, pequeña tesusía, que es la materia ontológica general, que no es algo que bueno, como me dijo un profesor de filosofía, muy bueno por cierto, en la Universidad de Sevilla, me dijo que había copiado a Popper, porque Popper hablaba de mundo 1, mundo 2, mundo 3. Ahora, Popper ni siquiera se acordaba de la materia ontológica general y sabía lo que era aquello, ¿no? Y claro, estos tres géneros de materialidad son algo de la tradición filosófica, que son ideas que se han ido dando en la tradición filosófica, que no es algo que se haya inventado bueno de la manga, que se ha sacado bueno de la manga, que es algo que es cuestión de siglos, te digo, 2500 años que tenga la historia de la filosofía, y que de alguna manera esos tres géneros de materialidad y la materia ontológica general han estado ahí. Como también ha estado ahí, también a su manera, en cada sistema filosófico durante la historia, la idea de ego trascendental. ¿Y qué es el ego trascendental? Pues el ego trascendental, digamos, sería lo que nos posibilita el regreso desde M sub sí, es decir, del mundo, de los tres géneros de materialidad, a la materia ontológica general. Es un ego, no digamos, un ego natural, sino es un ego institucional, es decir, eminentemente humano. Los animales no tienen yo,
El ego es, claro, depende de los tiempos verbales o los pronombres personales de yo, tú, él, etc. Y es algo que se ha ido en la propia conciencia filosófica, que también se ha ido construyendo a lo largo de los siglos. Por ejemplo, podemos poner el nous patéticos de Aristóteles, bueno, incluso el demiurgo platónico de alguna manera. En fin, también el entendimiento agente, el espíritu objetivo de Hegel, o el espíritu absoluto si se sustantifica del todo, el ego trascendental propiamente así, o la percepción trascendental de Kant, y los demás así, que son ideas que, en fin, que tienen la tradición, que tampoco es bueno se la han sacado de la manga. Así que el tesis materialista por antonomasia es que nada viene de la nada, todos dependemos del mundo que hemos heredado, de lo que nos han dado, ¿no? Es como si no tenemos libertad para elegir, ¿no? Es que, libertad, o sea, quiere decir, estamos determinados por nuestros precedentes, vamos, la gente que ha venido antes de nosotros, que ha influido en nosotros, y nosotros solo podemos influir en los que vengan después. No podemos influir ya sobre la época del franquismo, como quieren hacer últimamente. Que no se puede, digamos, el pasado es aquello que nos influencia a nosotros, pero nosotros no podemos influir sobre el pasado. Nosotros, sin embargo, podemos influir sobre el futuro. Pero el futuro está vacío, el futuro ignoramos y no la vimos. No, ya lo veremos en el propio futuro, pero conocemos el futuro sobre el propio presente, así en el futuro en realidad no existe, existirá. Entonces esta idea de ego trascendental, pues es una idea, digamos, también de la tradición, que es la que constituye, la que hace posible ese regresus crítico a la materia ontológica general, para no caer en ningún tipo de mundanismo. Claro, también se corre el peligro de sustantificar al ego trascendental. El ejemplo más eminente que se me ocurre, más claro, es el de Hegel, porque sí, el Hegel es un mundanismo. Claro, ¿qué pasa con la relación entre M sub y el mundo y el ego trascendental? Pues que hay una inclusión recíproca. O sea, el ego trascendental es igual a la materia ontológica especial, y la materia ontológica especial es igual a él. Digamos, el ego trascendental no es la suma de los géneros de materialidad, sino más bien su reunión. Su reunión o su combinación. Y aquí entramos en una idea que es clave también para entender el materialismo filosófico, que es la idea de combinación, es decir, la idea de simploqué, que es un término que, bueno, toma de Platón en un diálogo que se llama El Sofista, uno de los diálogos ya de Vejé, donde se habla del término simploqué. Y es una idea que va contra el monismo, es decir, contra el holismo y contra el nihilismo. Y claro, es una idea eminentemente metafísica, o sea, contra metafísica, quiero decir. Es una idea, digamos, antimetafísica. Claro, ya hemos pensado aquí que metafísica es al pensar, pues sustantifica lo que piensa. Es decir, dicho con la terminología del materialismo filosófico, lo que con un género de materialidad, M1, M2, M3, lo que sea, y lo pone como fundamento de la realidad, que sería, digamos, al fin y al cabo un formalismo, como he dicho aquí, un formalismo ontológico, o sea, primogenérico, segundogenérico, tercionérico, bigenérico, lo que sea. Que la metafísica, digamos, es Parmenidia de vocación. Y cuando Parmenides habla del ser, un ser, claro, que en el caso de Parmenides es un ser, digamos, incorpóreo, es un ser inmaterial, ya sería una especie de espiritualismo, desde luego, Parmenides, y así como se hizo una filosofía, una geometría no euclidiana, pues habría que hacer una ontología no parmenidea. Una ontología antimetafísica, si entendemos por metafísica, todo tipo de reduccionismo, todo tipo de monismo, todo tipo de formalismo, de reduccionismo, de querer acotar la realidad en un campo mundano, en un objeto mundano, en una categoría mundana. No, la realidad es inconmensurable, es infinita, es plural, es la materia ontológica general, que es realidad radical, es parte de extra parte, y no hay armonía universal. La armonía es imposible. La armonía está restringida, digamos, a ciertos campos de la realidad, pero hablar de la armonía universal y radical, como hablaba Leibniz, con la teodicea, con la armonía preestablecida de que las mónadas leibnizianas pues llegaban, convergían y convergen hacia teodicea, esa salvación de Dios, que es al fin y al cabo una secularización de la parusía, de la segunda venida de Cristo, pues que es la escatología, en fin, de la salvación, y la salvación y la condenación. Porque otros van al infierno, muchos son los llamados, pocos los elegidos. O sea, así el cristianismo es salvación, me dijo uno en la Universidad de Sevilla. Bueno, salvación y condenación, chicos. O sea, no solo de pan vive el hombre, no solo del cielo vive el hombre, también del infierno de Satanás. Bien, claro,
Entonces, la idea de Simploqué va contra toda totalidad dogmática. Y qué mejor ejemplo de totalidad dogmática el sistema de Parménides, con ese ser redondo, perfecto, en el que todo está conectado con todo, que es la siniches. Parménides habla de siniches, de continuo, y Platón habla de Simploqué, que es discontinuidad, es un principio de discontinuidad. Claro, también está pensado, el término lo acuñó Demócrito, eso también hay que decirlo. Aunque Demócrito le da un significado distinto, hablaba de Simploqué refiriéndose a la combinación de los átomos por el vacío, tenía también una significación diferente, pero bueno, también es parecido, al fin y al cabo, también hay analogía. Y también tiene influencia, o contra, pensando, porque pensar es pensar contra alguien, contra el pitagorismo, porque los pitagóricos hablan de la conmensurabilidad aritmética, y claro, cuando salieron los números irracionales, pues eso era, digamos, una herejía para la secta pitagórica. Incluso se habla de gente que mataron los propios pitagóricos porque revelaron los números irracionales. Y cuando descubrieron la inconmensurabilidad del diálogo de la diagonal del cuadrado y de su lado, pues también se dieron cuenta de que la realidad no es tan armónica como ellos pensaban, que hay discontinuidad, que hay rupturas, que hay cosas amorfas, que hay cosas que no encajan, que no todo encaja perfectamente, que hay cosas que la realidad siempre es más complicada. Y también estaba pensado también contra la homomería de Anaxágoras, como decía Anaxágoras, que todo está conectado con todo. Es decir, Anaxágoras decía, ponía el ejemplo de la vaca que come hierba. Ahora, que la come, no se la fuma. La come, la hierba, y claro, en la hierba ya está condensada la carne de la vaca, porque claro, la vaca come la hierba, y claro, esa hierba se transforma en carne. Pues la vaca crece cuando come carne, se cría grande y fuerte. Claro, entonces ya en la propia hierba ya está condensada de algún modo la materia de la carne, decía Anaxágoras. Entonces todo está conectado con todo. Lo único que estaba separado era el nous de Anaxágoras. Pero Anaxágoras, como le reprochó el mismo Platón, pues no tenía, digamos, no hizo un uso suficiente de ese nous para hacer más ágil la realidad. La realidad, al fin y al cabo, pues lo explicaba de una manera mecánica, en una especie de mecanicismo o protomecanicismo, fragmentario, porque los filósofos presocráticos, como bien saben, son solo fragmentos de lo que nos han quedado, no son reconstrucciones de otros filósofos. Bueno, entonces este es principio de Simploqué, pues se rige por lo siguiente: si todo estuviese conectado con todo, o mejor dicho, para empezar por lo contrario, si nada estuviese conectado con nada, o si nada estuviese relacionado con nada, o si nada estuviese vinculado con nada, o nada interrelacionado con nada, entonces evidentemente no podríamos conocer nada. Porque no puede existir, digamos, nada absolutamente aislado en el universo. Esta botella no puede existir absolutamente aislada en el universo. Depende de esta mesa, y esta mesa a su vez depende de la facultad depende de Murcia de España, bueno, pero que sí. En fin, que no existe, ningún objeto del universo puede existir de manera aislada. Siempre se tiene que dar relacionada con otras cosas. Esto creo que lo entiende todo el mundo. Si nada estuviese conectado con nada, o relacionado con nada, aquí no hay manera de saber nada. Y no existiría el propio mundo. Ya la existencia del propio mundo demuestra que no todo está desconectado con todo. Ahora bien, y esto quizás sea más difícil de entender, si todo estuviese conectado con todo, si todo estuviese relacionado con todo, o si todo estuviese vinculado con todo, interrelacionado con todo, tampoco podemos conocer nada. Porque todo estaría junto. Que si todo está conectado con todo, todo estaría junto. Entonces hace falta un principio de discontinuidad que está en la estructura de nuestra razón y de la materia en general. Un principio de continuidad que quiere decir que ni está todo conectado con todo, ni está todo desconectado con todo, sino algo conectado con algo. Esa es la cuestión. Y así lo dice Platón en el mismo Sofista. Dice que el discurso, el logos, un discurso filosófico, pues claro, no se puede tiene que haber conexiones y desconexiones. Es decir, no se pueden mezclar las letras. Cuando escribimos un texto, cualquier texto, pues no lo podemos escribir de cualquier manera. Tenemos que establecer nosotros las relaciones. O el músico, el ejemplo del músico, es músico quien sabe combinar las notas y es músico quien no sabe. Tan fácil como eso. Entonces, el principio simple que es destejer y tejer. Es decir, destejer en el análisis regresivo y tejer en la síntesis progresiva. Es decir, destejer y tejer, porque ese es digamos, el papel de la filosofía en el conjunto del hacer es el deshacer. La filosofía siempre va criticando el presente en marcha, de alguna manera. Ya sea de una manera triturable, ya dando vueltas al revés, en fin, ya poniendo matices, como sea. Pero siempre es destejer y tejer. Destejer un asunto
pero ese asunto, una vez que se ha destejido y se ha triturado de alguna manera, pues hay que, de ese humus, solo de ese humus, puede salir una tejedura, digamos un vestido, ¿verdad?, que estamos tejiendo y destejiendo, que digamos que postule una nueva postura. Y claro, como hemos dicho antes, pues claro, si todos estuviesen conectados con todo, pues claro, no existiría la simpatía universal que hablaban los estoicos, sino que la realidad siempre tiene cortaduras, siempre hay conflictos, digamos que no hay una conspiración unitaria, como piensan los globalistas con el Estado mundial, y este es un principio de Simploqué, pues está pensado tanto contra el dogmatismo como contra el escepticismo. Sí, el dogmatismo de que todo está conectado con todo, o el escepticismo del que aquí nada sabemos y nada se podrá saber. No, o sea, sabemos muchas cosas, pero evidentemente ignoramos otras tantas, eso desde luego. Y claro, aquí contra el ateísmo, o sea, perdón, contra el teísmo, contra el monoteísmo si se quiere, pues claro, el principio Simploqué va contra la idea de Dios, en el sentido de Dios como se dice que Dios es omnisciente. Bueno, Dios lo conoce todo. Ahora, si Dios lo conoce todo, entonces en la mente de Dios al menos todo está conectado con todo. Entonces, el principio de Simploqué, al hablar de discontinuidades, de que no hay una continuidad, de una conciencia que lo comprende todo, entonces ya destruye la idea de Dios que llamamos Dios terciario, Dios tardío, Dios filosófico también, claro. Aunque sea en el caso de Aristóteles, sea un Dios que no conoce el mundo, pero en el caso del Dios tomista, el Dios providente, pues ese principio de Simploqué va contra ese Dios tomista, porque ese Dios tomista lo comprende todo, de hecho se ha encarnado en el mundo, en el Hijo de María, y lo va a salvar, y condena a otros, como hemos dicho. Entonces el mundo, pues digamos, pues ni es producto de una inteligencia que lo comprende todo, ni tampoco es producto de un azar caótico. Y con esto, muchas gracias. Bueno, pues damos comienzo al ruego, cualquier tipo de ruego, pregunta o cualquier intervención que cualquiera quiera hacer. Si alguien tiene algo que añadir. Sí, te decía lo de Zubiri, pero tú entiendes que es más bien espiritualista, ¿no? Bueno, filósofo cristiano, y esencialista, diría también. La teoría de la esencia. Es un autor que ha estudiado poco, pero vamos, simplemente por ser cristiano él no puede. Materialismo lo vería como un escándalo, como locura y necedad, diría San Pablo. El materialismo, claro, para cualquier espiritualista, incluso creyente, incluso cree una vida más allá de esta vida, pues el materialismo de hecho es una aberración. Y ya lo decía Pascal, con la apuesta de Pascal, más vale creer, porque si no crees y Dios no existe, o sea, si crees, pero Dios no existe, y te vas a morir, no vas a sentir nada durante el resto de la eternidad, pues no pasa nada, la muerte ya, pero ¿y si existe? Entonces, ahora decido con la garantía de decir, que yo he creído. Pero, en fin, simplemente porque soy un filósofo cristiano, me imagino que su filosofía, por una forma u otra, por una explicación, una argumentación u otra, tiene que desembocar más bien en un sistema espiritualista. Nunca materialista, y ni siquiera escéptico. Aunque los escépticos, también hay escépticos que se aproximan al materialismo y otros escépticos que se aproximan más al espiritualismo. Hay escépticos que son más fideístas, que desembocan en el fideísmo, y un escepticismo que es más bien ateo. Lo que pasa es que yo creo que el ligar el materialismo, o sea, ligar el cristianismo con el espiritualismo, como me da a entender que estás haciendo, no lo veo muy... Porque yo creo que también el cristianismo evidentemente tiene un lado y un sesgo claramente materialista también. Sí, sí, lo aplico. Y entonces ahí está claro, ¿no? Yo creo que en gran parte de la teología tiene una concepción muy materialista. Y el propio Zubiri tiene también esa concepción dinámica de la realidad, porque está muy clara la naturaleza, la realidad, el cuerpo. Sí, y eso al final no lo veo incompatible con el cristianismo, sino que al contrario. Sí, ¿no? es que el cristianismo sería un espiritualismo asertivo. O sea, un espiritualismo, sí, existe el espíritu, Dios es un espíritu puro, pero da por bueno la existencia de la materia, del cuerpo. De hecho, Dios se encarna en un cuerpo humano. Porque yo creo que la concepción espiritualista del cristianismo es quizá la que más se entiende o la que más se percibe, pero eso es fundamentalmente una concepción de San Agustín, ¿no? Pero hay muchas otras concepciones que yo creo que ahí a lo mejor, vamos, yo como una apreciación personal. Sí. Como lo ha dicho, la Eucaristía, pues, Claro. la sangre del cuerpo de Cristo está en la hostia consagrada. Claro. La resurrección de la carne en el día del juicio final, sí, en un cuerpo glorioso, eso sí, pero es la resurrección de la carne, no es
No estamos en la concepción, digamos, de la inmortalidad del alma, de la mentepsicosis del paganismo, del Platón y de los pitagóricos, sino que no, eso también es una herencia del cristianismo, del judaísmo, bueno, que a su vez viene del mazdeísmo, en fin, esto puede remontar más para atrás, pero que da, por supuesto, el sujeto corpóreo viviente. Pero también están los ángeles, incluso, es más, en el cristianismo el hombre está por encima de los ángeles, porque Dios no se encarna en un ángel, primero porque un ángel en espíritu puro no se puede encarnar, y se encarna en el hombre. Entonces ahí la envidia de los ángeles, que por eso se sublevaron, de Lucifer, porque Dios eligió un hombre para hacer el milagro